Son las 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes 15 de octubre del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Oli Matos, Anibel Carrosario, buenos días Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, buenos días Don Amaury Jaibar, a nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora. Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, a todo el equipo y la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas, iniciando con unas notas de duelo, pues tristes, por el fallecimiento, nuestra solidaridad con Neney Cabrera, por el fallecimiento de su padre, el señor Leonel Cabrera, que falleció al mediodía de ayer, y entonces hoy estará siendo expuesto su cadáver en la funeraria Blandino desde la mañana. Estará siendo velado en la Blandino el padre de el dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, pues Neney Cabrera. Nuestro abrazo solidario a toda la familia, igual que a la familia de Andrés Ramírez Ventura, el subdirector de ONAPI, 47 años de edad, quien murió pues por un accidente de tránsito regresando desde la carretera del Cibao. Él estaba pues en Puerto Plata, pero este accidente se produce por el kilómetro 61 de la autopista Duarte. Andrés Ramírez Ventura tenía 47 años. Una cosa muy triste, porque Andrés Ramírez había viajado a Puerto Plata a llevar a su madre, y entonces él fue con sus dos hijos, fueron a llevar a la madre de Andrés, y al regreso es que se produce este accidente. Él fue embestido por la parte trasera por otro vehículo. Desconozco las circunstancias, si fue un rebase, qué pasó ahí. Entonces él murió. Una hija está fuera de peligro, el otro fue intervenido. Ojalá que también esté fuera de peligro. Así es que con toda su familia, con sus compañeros en el ONAPI, pues toda nuestra solidaridad también. Y ojalá que se esclarezca a ver qué fue realmente lo que pasó ahí, que ocasionó la muerte de este joven Andrés Ramírez Ventura, el subdirector del ONAPI. Y bueno, estuve en Santiago de los Caballeros el pasado sábado. Estuve en la funeraria Blandino, acompañando a la familia Amadís de Tamboril. Esta familia, por la muerte de don Juan Rafael Amadís, que es el padre de Humberto y de Arismendi Amadí, que son dos dominicanos que residen en Nueva York. Allá están dedicados a la actividad de fabricación y ventas de cigarros. Y entonces su padre pues falleció este fin de semana. Así es que nuestro abrazo siempre que nosotros vamos a Nueva York,
pues tenemos la oportunidad casi de sacar un momentito para compartir con Humberto y con otros amigos, con Juan Carlos Martínez, mejor conocido como Bebolain. Así es que nuestra solidaridad con ellos. Son las 7:04. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, parece que lo de que se iba a producir una paralización sorpresiva ha sido desmentido. Había circulado en las redes una convocatoria a huelga de transporte por 2 días por una denominada Coordinadora Nacional por la rebaja de los combustibles. Sin embargo, esa coordinadora que encabeza Juan Uvieres ha desmentido que tenga convocatoria a huelga para esta semana. Sí están convocando una manifestación o una concentración frente al Ministerio de Industria y Comercio. Ellos insisten en el tema de la rebaja de los combustibles, y este es un tema que se va a politizar. Se va a politizar, y entonces cuando se politiza se hace mucho más difícil de manejar con cierta racionalidad. Porque por lo que veía en la rueda de prensa, ahora pues cualquier cosa que la gente pueda entender como negativa, quiere atribuírsele al financiamiento del dinero que generan los combustibles. Si usted no está de acuerdo, como nadie está de acuerdo con que gente cobre altos sueldos sin trabajar, porque pueden haber ayudas sociales. Es decir, en un país como este, donde no hay empleos para muchas personas, en determinadas circunstancias, los gobiernos tienen ayudas sociales institucionalizadas y tienen ayudas sociales, pero un sueldo de lujo no es una ayuda social. Eso no es una ayuda social. Nadie comparte eso. Si usted trabaja, bueno, que tenga buen sueldo. Todo el que trabaja y rinde realmente una labor eficiente, que tenga buen sueldo. Yo tampoco estoy de acuerdo con que los servidores públicos eficientes pues no tengan buenos sueldos, porque entonces no van a ser eficientes. Buenos sueldos, pero para el que trabaja, el que rinde realmente una labor. Pero bueno, cualquier cosa que la gente halle negativa, que sea impopular, entonces se le dice a la gente que esas cosas están siendo financiadas por la ley de hidrocarburos, siendo eso totalmente falso, porque esa ley pues prevé claramente hacia dónde se dirigen los fondos que se originan de ellas, y su orientación fundamental es la sostenibilidad de los servicios de la deuda externa del país, que a partir de ahí se hagan también otras cosas, el financiamiento de los partidos, otras cosas, pero la orientación fundamental es esa, de esa ley. Entonces, a la sociedad habría que invitarla a una reflexión sobre el tema, si ese es el tema realmente. Si ese es el tema, pero bueno, se está dejando que ese se convierta en el tema, y en la medida en que las cosas se enredan mucho más, es más difícil de orientar sobre el tema. En un mundo, no en un país, no, en un mundo donde dice Noam Chomsky que la gente ya no cree en los hechos. Es decir, la gente, usted le habla de los hechos, le presenta objetivamente los hechos, y la gente no cree en los hechos. Ahora, ¿qué hacer?
seguir hablando con objetividad y refiriéndose a los hechos, porque aunque la gente no crea en los hechos y en determinadas circunstancias acepte cualquier cosa irracional más fácil que los hechos, después termina dándose contra la pared y reencontrándose con los hechos. Y si se le ha orientado y se le ha dicho claramente cuáles son los hechos, entonces realmente ya ahí se ha cumplido con un papel. Entonces, a la sociedad hay que invitarla sobre una reflexión. Nuestro problema, yo sé que cuando usted hace una comparación con sociedades como la centroamericana, por ejemplo, nuestros combustibles están más altos en los precios que en Centroamérica. Ahora, las economías centroamericanas, la mayoría, son economías provincianas frente a la economía de la República Dominicana. En ninguna de esas economías, salvo la economía de Panamá, usted encuentra cientos y cientos de torres movidas 24/7 con electricidad. En ninguna de esas otras economías. Entonces, la República Dominicana, con el problema, vamos a asumir que es un problema, de los combustibles altos, pero este país con combustible alto, usted no puede salir a la calle. No caben los carros en las calles dominicanas. No caben. Y tenemos el problema entonces de que los combustibles están altos. Supongámonos que vayamos a otra política y nosotros sin producir combustibles, pues no producimos combustible y tenemos que comprar esos combustibles con moneda extranjera, entonces vamos hacia política de estímulo de combustibles, de mayor consumo de combustible. Una política de mayor consumo de combustible es una política de abaratamiento de los combustibles. ¿Hacia dónde cree usted que después va la economía dominicana? Hacia un colapso. Hacia un colapso porque eso es insustentable desde todo punto de vista. Ahora bien, el combustible caro debe pagarlo el que tenga ingresos para pagar el combustible caro. Por eso el mayor costo de los combustibles está en la gasolina premium. El mayor pago en los combustibles está en la gasolina premium. Y resulta que la premium se vende más que la regular. Y es la más costosa y se vende más que la regular. Entonces, la sociedad en eso tiene que ver cuál es nuestro problema. El problema de los combustibles caros o ir pasando ya a el uso de otro tipo de combustibles. ¿Por qué? Porque ese combustible es caro porque nosotros no lo producimos. Lo compramos con moneda extranjera. Pero el consumo masivo de ese combustible también nos mata en términos del medio ambiente. Nos hace daño. Entonces, todos los estados frente a eso, que no son productores, tienen políticas de penalizar eso. Ahora, cuando se está hablando de salidas, ¿de qué salidas se están hablando? Para poder quitar los altos precios que tienen, por ejemplo, las gasolinas y el gasolina premium, gasoil premium, por ejemplo. ¿Qué alternativa? Penalizar el gas licuado de petróleo. Pero si bien es cierto que las calles dominicanas están llenas de carros y que hay más carros que calles por donde uno moverse, no todo el mundo tiene un carro. Ahora todo el mundo tiene un tanquecito de gas. Entonces, si yo traslado el peso recaudatorio del impuesto a los combustibles al gas, ¿qué va a pasar? Que yo estoy afectando más a los más pobres. Se están cargando más a los más pobres de esa situación. Entonces, bueno, ¿para dónde lo muevo? Bueno, déjame poner a la gente que está pagando un 18% de ITEVI a que pague un 23% de ITEVI.
¿Y quién soporta eso? ¿Quién soporta eso? Es decir, tiene que ser una cuestión racional, pero cuando las cosas, cuando nos fanatizamos, nos politizamos, la racionalidad se va a casa de ya ustedes saben quién, y es difícil manejar la temática. El gobierno, lo reitero de un principio, para que el tema de la rentabilidad de sectores del transporte no se convierta en un tema nacional de lucha por rebaja de los combustibles, que agrupe a otros sectores, debe establecer una mesa de diálogo con quienes están planteando un tema de rentabilidad en el negocio de transporte. Y en esa mesa de diálogo ver qué medidas pudieran adoptarse para el problema concreto de la rentabilidad de la que se quejan operadores en el negocio del transporte público de pasajeros, porque eso sí se puede abordar con medidas parciales. Cualquier otra cosa no está en el ámbito de medidas parciales, Amaury Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, el obispo Oscar Arnulfo Romero, pues ha sido canonizado como San Romero de América. Esto después de un proceso muy largo. El Vaticano pues produjo varias canonizaciones. Nosotros, el punto de interés ha estado más bien en dos de esas canonizaciones, pero fueron varias canonizaciones las que hizo el Papa. En el caso de Monseñor Romero, Monseñor Romero es considerado como un mártir de la Iglesia. Por lo tanto, en esta condición de mártir se reducen otros requerimientos para la santidad. Ya él había sido beatificado en el 2015. Cuando es beatificado, pues ya es una persona que ha sido totalmente depurada y su vida se ha consagrado como una vida beata, pero aún así no es una persona a la que en las iglesias se tenga la autorización para invocarla como santo. Para eso entonces tiene que producirse la canonización. Después que una persona es beatificada, entonces para llegar a la canonización tienen que verificarse uno o varios milagros. En el caso de una persona que es mártir de la iglesia, cuando menos tiene que verificarse un milagro. Y pues está planteado en todo este proceso que se verificó un milagro de Oscar Arnulfo Romero, es decir, que una persona invocándolo a él frente a un problema de salud cuya curación no es explicada por la medicina, se ha producido esa curación verificada por médicos y frente a eso, pues ya eso tiene la consideración de un milagro y por eso se ha consagrado como ya santo de la iglesia a pues Oscar Arnulfo Romero, en la misma beatificación en la que ocurrió lo propio con el Papa Pablo VI. Los papas aparentemente van con ventaja a la canonización porque ya el solo hecho de haber sido papa le va abriendo el camino, pero aún así se pasa por una serie de requisitos para que el canon pues le acepte como parte de la iglesia. Es decir, esto no quiere decir que hay muchas personas que se le invoca y que la gente la considera santa y que le prende velas y que hace una serie de cuestiones, pero esos no son santos canónicos,
Por lo tanto, no hay autorización en la iglesia para invocarlo, sino a solo los que han pasado por este proceso que en El Salvador y en toda América Latina es recibido con mucha simpatía. Yo creo que este es uno de los empujes en la región que la fe católica está requiriendo para un cierto relanzamiento después que ha estado tan disminuida por los escándalos de abusos sexuales contra niños y niñas. Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, en este país nadie quiere respetar la norma. Y hay un vicio contra el principio de legalidad. Y los conflictos entonces son constantes. Ahora hay una situación planteada en el Colegio de Notarios de la República Dominicana, porque hubo hay dos leyes sobre los notarios. Entonces, el presidente actual del Colegio de Notarios, don Pedro Rodríguez, es escogido por la ley 8905. Cuando está en vigencia la ley 8905. Esa ley establece que el presidente del consejo directivo puede postularse por un periodo más, pero después no se puede volver a postular. Entonces, ¿qué pasa? Don Pedro se postula, agota su periodo más, y ahora don Pedro dice que él fue escogido por la ley vieja, que él agotó el periodo de la ley vieja y que hay una ley nueva. Pero resulta que si bien es cierto que está la ley 140, la ley 140, esta ley 140 no ha variado la norma. Es decir, la norma sigue siendo la misma. Entonces, ¿qué plantea esta ley? ¿Qué plantea esta ley? En su artículo, me refiero a la ley 140-15 del notario, dice lo siguiente: el consejo, artículo 6, el consejo directivo es el órgano de dirección ejecutiva del Colegio Dominicano de Notarios y estará constituido por un presidente, un vicepresidente, un secretario general, un tesorero y un vicetesorero, un asesor y 8 vocales. Serán elegidos cada 2 años por la asamblea. El presidente es a su vez el presidente del colegio y podrá ser reelegido únicamente el periodo subsiguiente al que le corresponde. Ya el presidente del Colegio de Notarios fue elegido al periodo subsiguiente al que le correspondía. Y la ley, en ese sentido, no ha tenido ninguna variación. La ley, por ejemplo, el artículo 10 dice: elección del Consejo Directivo. Los miembros del Consejo Directivo serán electos por la Asamblea General el último sábado del mes de octubre, cada 2 años. El presidente es a su vez el presidente del colegio y podrá ser reelegido únicamente en el periodo subsiguiente al que le corresponde. Es decir, eso es como un rezo que está reiterado en varios artículos, pero que es así en esta ley, y esa era la misma norma de la ley anterior. Esa era la misma norma de la ley anterior. Entonces, bueno, a que no se puede legislar, que la ley solo aplica para el porvenir. Es verdad que la ley solo aplica para el porvenir, a menos que no sea beneficiaria para la persona que está siendo reo, ¿no?, de una pena. Pero este no es el caso. Este no es el caso. Lo que esta ley no podía hacer
era limitarle los derechos que la otra ley le había conferido. No podía hacerlo. Pero bueno, esto ahora hay que llevarlo al Tribunal Superior Administrativo y hay una crisis en el Colegio de Notarios por este tema, que parece un tema claro. Es decir, el presidente del Colegio de Notarios no tiene derecho a presentarse como candidato en función de lo que establece la norma claramente de ese colegio, en la ley anterior y en la ley vigente, que es lo mismo. Pero ahí vamos hacia una crisis institucional totalmente innecesaria, porque ese es uno de nuestros graves problemas, que el principio de legalidad se va yo no sé a dónde cada vez que cualquiera lo determina. Entonces creo que para el 27 de octubre está fijado en el Tribunal Superior Administrativo el conocimiento de una situación sobre esto, pero ya las elecciones son también para finales de octubre, tal y como lo establecen los estatutos, y el presidente está encabezando una plancha contrario a lo que esto pauta. Y eso vamos a ver qué efecto tiene en la funcionabilidad de esa organización. Finalmente, aunque hablé bastante de la situación de Keiko Fujimori, hay un mensaje de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión, ya con una salud sumamente disminuida, con un indulto que fue pues anulado por el Supremo. Es decir, que se trata de una persona que en vida, después de haber tenido todo el poder del mundo, ha pasado por un suplicio. Entonces, este hombre sabe de sufrimiento, sabe de privaciones, pero él dice que en su vida no había sentido un dolor más profundo, pese a todo lo que le ha pasado, que el del apresamiento de su hija. Es decir, que eso para él está por encima de todo lo que él ha tenido que enfrentar. El apresamiento de su hija para él es una cuestión mucho más dolorosa. Yo creo, desde el punto de vista del padre, que él habla con sinceridad sobre este hecho. Por ejemplo, cuando se produjo en nuestra historia el fusilamiento de Antonio Duvergé, pues el mismo día iba a ser fusilado el hijo de Antonio Duvergé. Entonces, la única solicitud que hizo Antonio Duvergé fue que el hijo fuera fusilado primero. Y lo fusilaron primero porque Antonio Duvergé quiso liberar al hijo, que iba a ser fusilado de todas maneras, del dolor de observar el fusilamiento del padre. Entonces, iban a ser fusilados los dos, que sufriera menos el hijo siendo fusilado primero. Y lo fusilaron y después lo fusilaron a él. Entonces, habla en ese sentido el padre Alberto Fujimori. Pero él dice que sus hijos, y yo insisto en esto porque esto tiene otras lecturas políticas, que lo que quieran verla, que la vean. Él insiste en que sus hijos deben aprovechar esta oportunidad para volver a ser una familia. Y les ruega que aprovechen esta oportunidad para lo que él no ha logrado desde hace tiempo, que es la unidad de sus hijos, pueda pues materializarse. Porque yo insisto
yo insisto en que esto que se ha producido por el debilitamiento del fujimorismo, por la lucha entre los dos que quieren el control del fujimorismo. La única razón por la que Keiko Fujimori se obsesiona contra Pedro Pablo Kuczynski es porque Pedro Pablo Kuczynski todas las semanas tenía invitado en su almuerzo, a uno de sus días de su almuerzo, a Kenji Fujimori. Y despachaba con Kenji Fujimori. Y Kenji Fujimori estaba tomando una influencia en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que Keiko Fujimori entendía que esa influencia entonces, me la va a usar para comprarme mi gente y para debilitarme en el partido, en Fuerza Popular. Entonces va ahora a manejar el gobierno, y ese brazo que él tiene en el gobierno lo va a usar para golpearme a mí. Entonces dijo ella, M para Kenji y M para Kuczynski. Yo le voy a demostrar a ellos que quien tiene el control aquí soy yo. Se me van los dos de ahí, porque me llevo a Kuczynski y llevándome a Kuczynski me llevo la influencia que Kenji puede acumular en el gobierno de Kuczynski para tirármela encima a mí. Y efectivamente ella se llevó a Kuczynski para que Kenji no tuviera la influencia que estaba teniendo en el gobierno de Kuczynski, y antes ellos tenían un problema. Antes había un gobierno que por la influencia de Kenji podía hacer algunas cosas contra Keiko. Ahora tienen un gobierno que actúa contra Keiko, actúa contra Kenji y actúa contra el padre. Ahora, es decir, ahora tienen uno actuando contra los tres y persiguiéndolo a los tres. Es decir, ahora sí el juego se aplanó. Pero ella está presa. Cambio y fuera.